Tenía un pie fuera del puente. El viento helado golpeaba mi cara. Abajo, el río esperaba como una boca oscura lista para tragarme. Y en ese momento exacto, cuando iba a saltar, mi teléfono sonó. Era mi hijo de 6 años preguntando cuándo iba a llegar a casa. Esa llamada me salvó la vida. Pero lo que no sabía era que detrás de ese momento había una cadena de eventos tan imposibles que solo podía ser obra de algo más grande que yo. Esta es mi historia, y si estás pasando por un momento oscuro ahora mismo, necesitas escucharla hasta el final. Antes de continuar, suscríbete a Verdades que Duelen porque esta historia va contra todo lo que crees saber sobre el suicidio y el propósito. Y si sientes que Dios está hablándote ahora mismo mientras escuchas esto, deja un amén en los comentarios. Dale like a este video para que YouTube se lo muestre a alguien más que necesita escucharlo hoy. Porque te lo prometo, alguien ahí fuera necesita esta historia tanto como yo necesitaba esa llamada. Mi nombre es Andrés. Hace 3 años yo era gerente de ventas en una empresa tecnológica. Ganaba bien, tenía una esposa hermosa llamada Carolina y un hijo que era mi mundo, Mateo. En el papel, mi vida era perfecta. Pero por dentro, estaba completamente destruido. Y nadie lo sabía. Ni siquiera mi esposa. Porque yo era experto en usar máscaras. Todo comenzó 2 años antes de esa noche en el puente. Me ascendieron a gerente regional con solo 32 años. Era el gerente más joven en la historia de la compañía. Todo el mundo me felicitaba. Mi padre, que nunca me había dicho que estaba orgulloso de mí, me llamó para decirme bien hecho hijo. Carolina organizó una cena de celebración. Mateo tenía 4 años, y me dibujó un superhéroe que decía, mi papá es el mejor. Yo me sentía en la cima del mundo. Pero con ese ascenso vino algo que no esperaba. Mi nuevo jefe, Ricardo, era un psicópata corporativo. No estoy exagerando. Este hombre de 50 años, con trajes de $5,000 y una sonrisa que nunca llegaba a sus ojos, disfrutaba destruyendo personas. En mi primera reunión con él, me dijo algo que debía haber tomado como advertencia. Me dijo Andrés, te ascendí porque veo potencial en ti. Pero déjame ser claro. Si me decepcionas, te voy a hacer la vida imposible. Y siempre cumplo mis promesas. Los primeros 3 meses fueron como una luna de miel. Ricardo era cordial, casi amigable, me daba consejos, me invitaba a almuerzos con clientes importantes. Yo pensaba que había juzgado mal mi primera impresión de él. Pero entonces cometí mi primer error. Pequeño error. Una proyección de ventas que estuvo 5% abajo de lo esperado por razones fuera de mi control. El mercado había cambiado inesperadamente. Ricardo me llamó a su oficina. Cerró la puerta. Y durante 30 minutos me humilló de maneras que nunca había experimentado. Me dijo que era mediocre, que probablemente me habían ascendido por lástima, que cualquier idiota podía hacer mi trabajo mejor que yo, que estaba considerando reemplazarme ya. Salí de esa oficina temblando, fui al baño y vomité. No por las palabras en sí, sino por la forma en que las dijo, con calma, con una sonrisa, disfrutándolo. Pensé que era un incidente aislado, que si trabajaba más duro, si demostraba mi valor, no volvería a pasar. Así que empecé a trabajar como nunca antes. Llegaba a la oficina a las 6 de la mañana, me iba a las 10 de la noche, trabajaba fines de semana, sacrifiqué todo. Carolina me decía que pasaba más tiempo con mi laptop que con mi familia. Yo le prometía que era temporal, solo hasta que demostrara mi valor, solo hasta que Ricardo viera lo que podía hacer. Pero no importaba cuánto trabajara. Ricardo siempre encontraba algo. Si mis números eran excelentes, decía que fue suerte. Si proponía una nueva estrategia que funcionaba, se llevaba el crédito públicamente. Y en privado, me decía que había sido su idea desde el principio. Empecé a dudar de mi propia realidad. Empecé a pensar que tal vez él tenía razón. Tal vez yo era mediocre. Tal vez había llegado tan lejos por suerte, y ahora la suerte se había acabado. Las reuniones de equipo se convirtieron en mi pesadilla. Ricardo tenía una táctica. Me hacía presentar enfrente de todos, y luego me interrumpía constantemente con preguntas diseñadas para hacerme tropezar. Si respondía correctamente, movía la meta. Si dudaba aunque fuera un segundo, lo señalaba. Miren, el gerente regional no sabe ni los básicos de su propia área, y todos se reían. No porque quisieran, sino porque si no te reías de las víctimas de Ricardo, te convertías en la próxima víctima.
Empecé a despertar a las 3 de la mañana con el corazón acelerado. Tenía pesadillas donde Ricardo me despedía frente a toda la oficina, donde me reía de mí mientras empacaba mis cosas. Dejé de comer. La comida me daba náuseas. Bajé 15 kilos en 2 meses. Carolina notó. Me preguntó qué pasaba. Yo le mentí. Le dije que estaba en un programa de ejercicio nuevo, que estaba tratando de ponerme en forma. Ella me miró con preocupación, pero no insistió. Ojalá hubiera insistido. Mi relación con Mateo empezó a deteriorarse. Él tenía 5 años en ese momento. Una edad donde los niños quieren que su papá juegue con ellos, que les lea cuentos, que esté presente. Pero yo estaba mentalmente ausente. Llegaba a casa y me iba directo a mi computadora. Cuando Mateo me pedía que jugáramos, le decía más tarde, hijo. Papá tiene que trabajar. Más tarde nunca llegaba. Vi la confusión en sus ojos. Vi cómo dejó de pedirme. Cómo empezó a jugar solo. Y eso me partía el corazón. Pero no tenía energía para arreglarlo. Carolina intentó hablar conmigo varias veces. Me decía, Andrés, me estás perdiendo, nos estás perdiendo. Pero yo estaba tan sumergido en mi propia miseria que no podía ver el daño que estaba causando. Le respondía con enojo. Le decía que estaba siendo dramática, que solo estaba pasando por una fase difícil en el trabajo, que todo volvería a la normalidad pronto. Pero ambos sabíamos que era mentira. Entonces llegó el día que cambió todo. 6 meses después de empezar a trabajar para Ricardo, teníamos la presentación más importante del año. Un cliente potencial que representaba $30 millones en ingresos. Todo el equipo ejecutivo iba a estar presente. El CEO de la compañía vendría desde Nueva York solo para esta reunión. Ricardo me puso a cargo de la presentación. Me dijo, esta es tu oportunidad de demostrar que mereces tu puesto. No la arruines. Trabajé en esa presentación durante 3 semanas sin parar. Revisé cada número 50 veces. Practiqué frente al espejo. Le pedí a Carolina que me escuchara ensayar. Memoricé cada palabra. La noche anterior no dormí. Solo repasaba mentalmente cada diapositiva, cada transición, cada posible pregunta. Llegó el día. Me puse mi mejor traje. Carolina me dio un beso en la mejilla y me dijo, vas a hacerlo increíble. Mateo me abrazó las piernas y me dijo, suerte, papi. Manejé a la oficina repitiendo mentalmente mi apertura. Todo iba a salir bien. Todo iba a salir perfecto. La sala de juntas estaba llena. El cliente. 5 ejecutivos de su lado. Ricardo, el CEO. 3 vicepresidentes de nuestra compañía. Mi equipo. En total, 20 personas. Todos me miraban esperando. Conecté mi laptop al proyector. Respiré profundo. Comencé. Los primeros 10 minutos fueron perfectos. Mi voz era clara, confiada. Los números fluían. Veía cabezas asintiendo. El CEO me sonreía. Ricardo no había interrumpido ni una vez. Pensé, lo logré. Finalmente lo logré. Voy a demostrarle que estaba equivocado sobre mí. Y entonces llegó la diapositiva 12. Proyecciones financieras para el próximo trimestre. Una diapositiva que había revisado 1000 veces. Abrí la boca para hablar, y mi mente se quedó en blanco. Completamente vacía. Los números que había memorizado desaparecieron. Las palabras que había practicado se evaporaron. Me quedé ahí parado, mirando la pantalla, mi boca abriéndose y cerrándose sin emitir sonido. 5 segundos de silencio. 10 segundos. 15. Podía sentir el sudor bajando por mi espalda. Veía las caras confundidas del cliente. El CEO frunciendo el ceño. Ricardo mirándome con esa sonrisa pequeña que decía, lo sabía. Traté de hablar. Tartamudeé, dije un número equivocado, me corregí, volví a equivocarme. Estaba en espiral. Ricardo se levantó, puso su mano en mi hombro, le dijo al cliente con voz suave, disculpen, creo que Andrés no se siente bien hoy. Permítanme continuar la presentación. Me dijo, siéntate Andrés, yo me encargo. La humillación fue total, absoluta. Me senté en la esquina de la sala mientras Ricardo terminaba mi presentación con mis números usando mis diapositivas. Y lo hizo perfectamente. Por supuesto que lo hizo. Porque él es perfecto y yo soy un fracaso. Después de la reunión, el cliente nos dio la mano y dijo, pensaremos en la propuesta. Eso significa no. Todo el mundo lo sabe. Eso significa, vete al diablo educadamente. Habíamos perdido $30 millones. Por mi culpa. Porque me quedé en blanco.
porque soy débil, porque soy incompetente. Ricardo me dijo que fuera a su oficina en 1 hora. Esa hora fue la más larga de mi vida. Me senté en mi escritorio mirando la pared. Mis compañeros evitaban mi mirada. Podía sentir sus juicios silenciosos. Pobre Andrés. Se quedó en blanco. No está hecho para este nivel. Probablemente lo van a despedir. 1 hora después entré a la oficina de Ricardo. Él estaba sentado detrás de su escritorio, las manos cruzadas. Esa sonrisa me hizo sentar. Y entonces comenzó. Andrés, nos costaste millones, millones. El CEO está furioso. Yo tuve que dar la cara por ti. Tuve que decir que has estado bajo mucha presión, que normalmente eres mejor que esto. Pero ambos sabemos la verdad. La verdad es que te ascendieron muy rápido. Que no estás listo para este nivel. Que eres, y perdona la franqueza, mediocre en el mejor de los casos. Me quedé ahí sentado tomando cada palabra como un golpe. Él continuó. Te voy a poner en un plan de mejora de desempeño. 90 días para demostrar que mereces seguir aquí. Si tus números no mejoran dramáticamente, tendré que dejarte ir. Es un estándar del rendimiento o fuera, Andrés. Así funciona el mundo real. Pero lo peor vino al final. Se levantó. Caminó hacia mí. Se inclinó cerca de mi cara. Y susurró lo suficientemente bajo para que solo yo pudiera escuchar. Andrés, entre tú y yo, eres patético. No sé cómo alguien tan débil, tan incompetente, llegó tan lejos. Hazme un favor. Ahórrate más humillación y renuncia ahora. Porque vamos a despedirte de todas formas. Al menos si renuncias, puedes conservar algo de dignidad. Salí de esa oficina y fui directo a mi auto. No podía estar en ese edificio un segundo más. Manejé a un parque cercano, me senté en una banca. Y lloré. Lloré como no había llorado desde que era niño. Eres patético, débil, incompetente. Esas palabras se repetían en mi cabeza como un disco rayado. Y lo peor es que las creí. Las creí todas. Esa noche no pude ir a casa. No podía enfrentar a Carolina. No podía ver a Mateo. No podía fingir que todo estaba bien. Así que manejé. Sin rumbo. Por horas. Terminé en un bar. Pedí un whisky. Luego otro. Y otro. No soy bebedor. Nunca lo he sido. Pero esa noche quería olvidar. Quería no sentir. Quería desaparecer. Después del cuarto trago, saqué mi teléfono. Tenía 20 llamadas perdidas de Carolina. 10 mensajes. Andrés, ¿dónde estás? Estoy preocupada. Por favor, contesta. Mateo te está esperando para leerle su cuento. Cada mensaje era como un cuchillo en el pecho. Pero no podía contestar. No podía decirle que su esposo era un fracasado. Que el hombre que se suponía debía protegerla y proveer para la familia, era tan débil que se había quedado en blanco frente a clientes importantes. Que su jefe tenía razón. Que era patético. Llegué a casa pasada la medianoche. Carolina estaba despierta en la sala. Me preguntó dónde había estado. Le dije trabajando. Mintiendo otra vez. Ella olió el alcohol. Me preguntó, ¿has estado bebiendo? Le dije que habíamos ido a celebrar después de una reunión. Más mentiras. Ella me miró con una mezcla de preocupación y decepción. Me dijo, Mateo te esperó hasta las 9. Se durmió con tu foto en la mano. Esas palabras me destrozaron más que nada que Ricardo hubiera dicho. Esa fue la primera noche que dormí en el sofá. Le dije a Carolina que no quería despertarla. La verdad es que no podía soportar estar cerca de ella. No podía soportar la posibilidad de que me abrazara y sintiera lo roto que estaba. Mejor mantener distancia, mejor protegerla de mi miseria. Los siguientes días fueron una tortura. Ricardo me hacía reportar a su oficina cada mañana. Me hacía presentar mis planes para el día. Me interrumpía constantemente. Me hacía rehacer el mismo reporte 5 veces. Me decía que mi trabajo era inaceptable. Y siempre terminaba con un recordatorio. 68 días. 67 días. El conteo regresivo hacia mi despido. En casa construí muros. Carolina intentaba hablar conmigo y yo la evitaba. Mateo quería jugar y yo inventaba excusas. Tengo que trabajar, hijo. Papá está muy cansado. Más tarde. Más tarde. Siempre más tarde.
Vi cómo la confusión en sus ojos se convertía en tristeza. Cómo dejó de pedirme atención. Cómo empezó a preguntarle a Carolina por qué papá estaba siempre enojado. Un domingo, Carolina me confrontó. Era la mañana. Mateo estaba viendo caricaturas. Ella me sentó en la mesa de la cocina. Me dijo: Andrés, esto tiene que parar. No sé qué está pasando en el trabajo, pero estás destruyendo a esta familia, estás destruyéndote a ti mismo. Necesitas ayuda profesional, un terapeuta, algo, porque no puedo seguir viendo cómo te hundes y nos arrastras contigo. Me enojé, le grité, le dije que no estaba loco, que solo estaba estresado, que pasaría. Ella se quedó callada por un momento. Luego me dijo algo que nunca olvidaré. Me dijo: Mateo, me preguntó ayer si papá todavía lo quiere. Tiene 5 años, Andrés. 5. Y se pregunta si su padre lo ama. ¿Qué tipo de padre hace que su hijo dude de su amor? Esas palabras fueron como una bofetada. Vi el dolor en sus ojos. Vi las lágrimas que intentaba contener. Y en lugar de abrazarla, en lugar de disculparme, me levanté y salí de la casa. Manejé sin rumbo. Terminé en un estacionamiento vacío. Golpeé el volante hasta que me dolieron las manos. Grité hasta quedar ronco. Lloré hasta que no quedaron lágrimas. Los pensamientos oscuros que habían estado susurrando en el fondo de mi mente ahora gritaban: estarían mejor sin ti. Eres una carga. Un fracaso como profesional. Un fracaso como esposo. Un fracaso como padre. Tu seguro de vida pagaría la hipoteca. Carolina podría encontrar a alguien mejor. Mateo merecía un padre que realmente estuviera presente. No esta cáscara vacía que finges ser. Y esa fue la primera vez que lo pensé seriamente. Suicidio. La palabra que había sido impensable hace 6 meses, ahora era una posibilidad. Una salida. Una forma de terminar el dolor y liberar a mi familia de la carga que me había convertido. Pero tenía miedo. Soy cobarde incluso en esto, pensé. Así que empecé a investigar métodos. Pasaba horas en la noche en sitios web oscuros leyendo sobre formas de hacerlo. ¿Qué sería rápido? ¿Qué sería indoloro? ¿Qué podría parecer un accidente para que Carolina cobrara el seguro? Me obsesioné. Pasaron 2 semanas más. El plan de mejora de desempeño continuaba. 50 días restantes. Ricardo incrementó la presión. Ahora me hacía quedarme hasta las 11 de la noche revisando reportes que no importaban. Me enviaba correos a las 2 de la mañana esperando respuestas inmediatas. Dormía 3 horas por noche si tenía suerte. Mi salud física empezó a colapsar. Perdí más peso. Tenía dolores de cabeza constantes. Mi doctor me dijo que tenía presión alta. Me recetó medicamento. Le pregunté si podría matarme una sobredosis de esas pastillas. Él me miró preocupado. Me preguntó si estaba bien. Le dije que sí. Otra mentira. Siempre mintiendo. Carolina dejó de intentar. Dejó de preguntarme cómo estaba. Dejó de tratar de iniciar conversaciones. Nos convertimos en extraños viviendo en la misma casa. Ella cuidaba a Mateo. Yo trabajaba y fingía. Esa era nuestra vida ahora. Y cada día me despertaba deseando no haberlo hecho. Una noche, 3 meses después de la presentación fallida, manejé sin pensarlo conscientemente y terminé frente a un puente. El puente Memorial. Un viejo puente de metal que cruzaba el río en las afueras de la ciudad. No había planeado ir ahí. Pero ahí estaba. Como si algo me hubiera guiado. Me estacioné. Salí del auto. Eran las 11 de la noche. El puente estaba vacío. Las luces de la ciudad brillaban a lo lejos. Me asomé por la baranda. 30 metros hasta el agua. Suficiente. Más que suficiente. El río corría oscuro abajo. Podía escuchar el agua. Me quedé ahí durante 1 hora. Solo mirando, pensando. Imaginando cómo sería. Saltar, caer. El impacto. El fin. Paz finalmente. No más humillación. No más dolor. No más decepcionar a las personas que amo. Solo silencio. Pero no salté esa noche. Algo me detuvo. Tal vez cobardía. Tal vez un último destello de esperanza. Tal vez el recuerdo de Mateo preguntando si papá todavía lo quería. Regresé a mi auto, temblando. Manejé a casa. Carolina estaba dormida. Me acosté en el sofá. Lloré hasta el amanecer. Pero había encontrado mi lugar. El puente. Ahora sabía dónde iría cuando el dolor se volviera insoportable. Tenía mi salida planeada. Eso me daba un extraño consuelo.
saber que podía terminar todo cuando decidiera. Volví al puente 3 noches después, y luego 2 noches después de eso, y luego otra vez. Cada vez me paraba ahí más tiempo, cada vez me acercaba más a la baranda, cada vez me imaginaba saltando con más detalle. Se estaba convirtiendo en una rutina, mi ritual secreto, el lugar donde podía ser honesto sobre lo roto que estaba. En el trabajo, las cosas alcanzaron un nuevo nivel de pesadilla. Ricardo me asignó un proyecto imposible con una fecha límite irrealista. Me dijo: si logras esto, tal vez reconsidere dejarte quedarte. Si fallas, no hay más conversación. Estás fuera. Era trampa. Él sabía que era imposible. Pero yo tenía que intentarlo. Porque ¿qué más podía hacer? Trabajé día y noche en ese proyecto. Dormí en la oficina. No vi a mi familia durante días. Carolina dejó de llamar para preguntar dónde estaba. Eso dolió más que cualquier cosa que Ricardo pudiera decir. El hecho de que mi esposa se hubiera rendido en mí, de que había dejado de pelear por nosotros. Yo la había empujado tanto que ella finalmente se fue. El día de la entrega del proyecto llegó. Presenté todo a Ricardo. Él revisó el trabajo durante 10 minutos en silencio. Luego miró y dijo: esto es mediocre, Andrés. Como todo lo que haces, lo voy a rechazar. Regresa en 3 días con algo mejor. O empaca tus cosas. Salí de su oficina. No fui a mi escritorio. Fui directo a mi auto. Eran las 3 de la tarde. Manejé al puente. En pleno día esta vez. Ya no me importaba quién me viera. Me paré en la baranda. Miré abajo. Y por primera vez, realmente consideré saltar en ese momento. Pero un auto pasó. El conductor tocó la bocina. Me gritó: aléjate del borde. Ese momento me sacó del trance. Bajé. Me senté en el suelo del puente. Llamé a Carolina. Ella contestó. Le dije: necesito ayuda. Ella se quedó en silencio por un momento. Luego dijo: ¿dónde estás? Le dije: en el puente. Ella supo. No sé cómo, pero supo. Me dijo: no hagas nada. Voy para allá. Quédate en el teléfono conmigo. Hablamos durante 20 minutos mientras ella manejaba hacia mí. Hablamos sobre cómo nos conocimos. Sobre nuestra primera cita, sobre el día que nació Mateo. Ella me mantuvo hablando. Me mantuvo conectado. Llegó. Me abrazó. No dijo nada, solo me abrazó mientras yo lloraba en su hombro. Esa noche, sentados en nuestro auto en el estacionamiento cerca del puente, le conté todo. Sobre Ricardo. Sobre la humillación. Sobre los pensamientos de suicidio. Sobre las veces que había venido al puente. Todo. Ella lloró. Me dijo: ¿por qué no me dijiste antes? Le dije: porque tenía vergüenza. Porque pensaba que podía manejarlo solo. Porque soy un hombre y se supone que los hombres no piden ayuda. Ella me hizo prometer que buscaría ayuda profesional. Que hablaría con un terapeuta. Que consideraría renunciar a mi trabajo. Le prometí. Y esa noche dormí en nuestra cama por primera vez en semanas. Ella me abrazó. Me dijo: vamos a superar esto juntos. No estás solo. Pero las promesas son fáciles de hacer en momentos de emoción. Y difíciles de cumplir cuando la realidad golpea de nuevo. A la mañana siguiente desperté con un correo de Ricardo. Una reunión a primera hora. Urgente. Mi corazón se hundió. Llegó el momento, pensé. Van a despedirme. Fui a la reunión. Ricardo estaba ahí con el director de recursos humanos. Me hicieron sentar. Ricardo habló. Andrés, hemos decidido terminar el plan de mejora de desempeño temprano. Tu trabajo no ha cumplido con los estándares que esperamos. Efectivo inmediatamente. Estás siendo puesto en licencia administrativa mientras procesamos tu salida. Tienes 2 semanas de salario. Entrega tu laptop y tu identificación. Me despidieron. Después de 2 años de tortura. Después de sacrificar mi salud, mi familia, mi cordura. Me despidieron. Salí de ese edificio en shock. Manejé a casa. Eran las 10 de la mañana. Carolina estaba ahí. Le dije: me despidieron. Ella me abrazó. Me dijo: está bien. Vamos a estar bien. Conseguirás algo mejor. Pero yo no la creí. En mi mente distorsionada, esto era la confirmación final. Ricardo tenía razón. Soy un fracaso. Soy mediocre. Soy inútil. Y ahora toda la industria lo sabrá. Nunca conseguiré otro trabajo al mismo nivel. Tendré que aceptar un puesto junior. Menor salario. Menor prestigio. Todo el mundo se preguntará qué pasó con Andrés. Solía ser gerente regional.
Ahora está raspando el fondo del barril. Los pensamientos se volvieron abrumadores. La vergüenza, la humillación, el fracaso, todo chocando al mismo tiempo. Y esa voz en mi cabeza volvió más fuerte que nunca. Termínalo. Termina el dolor. Tu familia estará mejor sin ti. Carolina puede decirle a Mateo que su papá murió en un accidente. Mejor eso que crecer sabiendo que su padre era un perdedor despedido por incompetente. Esa tarde le dije a Carolina que iba a dar una vuelta para despejar mi mente. Ella me dijo: ten cuidado. Te amo. No lo sabía, pero esas serían casi sus últimas palabras para mí. Porque no planeaba volver. Mateo estaba en la escuela. Carolina tenía una reunión de trabajo desde casa. Perfecto. Nadie me vería salir. Nadie sospecharía hasta que fuera tarde. Me subí al auto. Manejé al puente. Era viernes por la tarde. Tráfico ligero. Llegué. Me estacioné en el mismo lugar de siempre. Pero esta vez era diferente. Esta vez no había duda. Esta vez no era solo pensarlo. Esta vez iba a hacerlo. Escribí una nota en mi teléfono. Carolina, Mateo, lo siento. Esto no es culpa de ustedes. Yo simplemente no puedo más. Los amo más de lo que pueden imaginar. Perdónenme. Guardé la nota como borrador de correo para ella. Salí del auto. El viento estaba más fuerte que las otras veces. Hacía frío. Noviembre. El cielo gris. Perfecto para un final, pensé. Caminé hasta el centro del puente. Me paré frente a la baranda. Puse mis manos en el metal frío. Miré hacia abajo. El río oscuro esperándome. Respiré profundo. Esto es, pensé. Este es el momento. Subo a la baranda. Cuento hasta 10. Salto. Y se acabó. Todo el dolor, toda la vergüenza, todo el fracaso. Terminado. Carolina y Mateo podrán seguir adelante. Encontrarán paz eventualmente. Mateo es joven. Apenas me recordará. Carolina es joven y hermosa. Encontrará a alguien mejor. Alguien que no esté roto como yo. Me subí a la baranda. Mis piernas temblaban. No sabía si era por el miedo o el frío. Probablemente ambos. Me aferré al poste de metal con una mano. Miré hacia abajo una última vez. 30 metros. 3 segundos de caída. Luego nada. Cerré los ojos. Empecé a contar. 1. Adiós, Carolina. 2. Adiós, Mateo. 3. Perdónenme. 4. Esto es lo mejor. 5. No soy lo suficientemente fuerte. 6. Soy un cobarde hasta el final. 7. Que Dios me perdone. 8. Casi ahí. 9. Y mi teléfono sonó. El sonido me sobresaltó tanto que casi me caigo del puente por accidente. Me aferré al poste con ambas manos, mi corazón latiendo salvajemente. El teléfono seguía sonando en mi bolsillo. Pensé ignorarlo. Ya casi lo logro. Un número más, solo salta, pero no pude. Algo en mí necesitaba ver quién llamaba. Necesitaba saber. Con manos temblorosas, saqué el teléfono. La pantalla iluminada en la oscuridad del atardecer mostraba a Mateo llamando. Mi hijo de 6 años, llamándome a las 6:30 de la tarde, cuando debería estar en casa de mis suegros, cuando debería estar cenando o viendo caricaturas. No llamándome. Nunca me llamaba. No sabía cómo usar el teléfono todavía. Contesté sin pensar, mi voz quebrada. Hola. Su voz pequeña, clara como una campana. Papi. ¿Dónde estás? Te extraño. ¿Cuándo vienes a casa? No puedo dormir sin que me leas un cuento. El mundo se detuvo. Todo. El viento, el frío, el río, mi dolor. Todo desapareció en ese momento. Solo existía esa voz. Esa voz pequeña, inocente, perfecta. Diciendo te extraño. Diciendo cuándo vienes a casa. No diciendo por qué nos abandonaste. No diciendo por qué eres un fracaso. Solo preguntando cuándo vendría a casa. Le pregunté con voz temblorosa a Mateo. ¿Por qué estás despierto, mi amor? Me dijo la abuela me dejó su iPad para jugar un rato y ahora no puedo dormir. Quería escuchar tu voz, papi. Te amo. Eres el mejor papá del mundo. Eres el mejor papá del mundo. Esas palabras. Esas 6 palabras. Viniendo de la persona más importante de mi vida en el momento exacto en que iba a quitarle un padre. Le dije con lágrimas corriendo por mi cara, voy para allá ahora mismo, hijo. No me voy a tardar, me dijo, ¿prometes, papi?
Le dije, te lo prometo, mi amor. Te lo prometo. Colgó. Me quedé ahí parado en esa baranda, con el teléfono en la mano, temblando, llorando, viendo la grabación de llamada en la pantalla. Mateo, 6:28 p.m. 1 minuto 30 segundos. Esa llamada que no debería haber existido. Ese niño que debería estar dormido. Ese timing imposible. Un segundo más, y no habría contestado. Habría saltado. Y nunca habría escuchado esas palabras. Eres el mejor papá del mundo. Bajé de la baranda. Mis piernas no me sostenían. Me derrumbé en el suelo frío del puente. Lloré. Lloré como nunca había llorado. Lloré por el dolor de los últimos 2 años. Lloré por casi haberle hecho esto a mi familia. Lloré de alivio, de gratitud, de asombro, porque sabía. En lo profundo de mi alma sabía. Esa llamada no fue coincidencia. Ese timing no fue suerte. Algo más grande que yo, llámalo Dios, llámalo el universo, llámalo lo que quieras, acababa de salvarme usando la voz de mi hijo. En el momento exacto. No un minuto antes cuando habría podido ignorarlo. No un minuto después cuando hubiera sido demasiado tarde. Sino exactamente cuando contaba 9. Exactamente cuando estaba a punto de soltar el poste. Cuando pude moverme, saqué mi teléfono con manos temblorosas. Llamé a mi suegra. Contestó alegre. Andrés, ¿qué pasa? Le pregunté con voz temblorosa por qué está Mateo despierto. Ella sonó confundida. Mateo no está despierto. Ha estado dormido desde las 7. No lo he visto moverse para nada. Le dije, él me acaba de llamar. Hace 3 minutos. Ella dijo, eso es imposible, Andrés. Está dormido en su cama. Ni siquiera tengo un iPad en esta casa. ¿Estás bien? Suenas raro. Le dije, estoy yendo para allá. Voy a manejar despacio. Pero necesito verlo. Ella dijo, bueno, pero estás preocupándome. Colgué. Miré mi registro de llamadas. Ahí estaba. Mateo. 6:28 p.m. 1 minuto 30 segundos. Llamada recibida. No llamada perdida. No mensaje de voz. Una conversación real. Con duración. Con palabras intercambiadas. Pero según mi suegra, Mateo había estado dormido. Sin iPad. Sin teléfono. Sin forma posible de haberme llamado. Y sin embargo, ahí estaba la llamada en mi registro. Imposible, pero real. Inexplicable, pero innegable. Manejé a casa de mis suegros. 20 minutos que parecieron horas. Llegué. Toqué la puerta suavemente. Mi suegra abrió con cara de preocupación. Me dejó entrar. Fui directo al cuarto donde dormía Mateo. Abrí la puerta despacio. Ahí estaba. Mi hijo. Dormido profundamente. Su respiración suave y regular. Su carita pacífica. Un ángel. Mi ángel que me había salvado sin saberlo. Me senté en el piso junto a su cama. Lo observé dormir. Y en ese momento, mirando a mi hijo dormir después de casi haberlo dejado huérfano, algo cambió fundamentalmente en mí. Vi claramente por primera vez en meses. Vi que mi dolor, por real que fuera, no era razón suficiente para destruir a este niño inocente. Vi que Ricardo, ese monstruo que me había torturado, no merecía el poder de empujarme a esto. Vi que había confundido mi valor con mi trabajo, mi identidad con mi título, mi existencia con mi productividad. Vi que era más que mi peor día, más que mi fracaso más grande, más que la opinión de un jefe tóxico. Era el padre de este niño, el esposo de una mujer que todavía me amaba a pesar de todo. Era una persona que merecía vivir, que merecía sanar, que merecía ayuda. Mi suegra entró al cuarto. Me vio en el piso llorando silenciosamente. Se sentó a mi lado. Puso su mano en mi hombro. Me dijo, Andrés, no sé qué está pasando. Pero sea lo que sea, no estás solo. Tu familia te ama. Mateo te adora. Carolina te necesita. Y cualquier problema que tengas, lo podemos resolver juntos. Pero tienes que dejarnos entrar, le dije en voz baja, casi salto de un puente hace 1 hora. Ella ahogó un grito. Le dije, y Mateo me llamó justo cuando iba a saltar. Pero él estaba dormido, y no hay forma de que me haya llamado. Sin embargo, la llamada está ahí. Y si no hubiera contestado, no estaría aquí ahora. Estaría muerto, y Mateo estaría huérfano. Y sería mi culpa. Ella me abrazó. Lloramos juntos. Me dijo, Dios te salvó, Andrés. No sé cómo, pero te salvó. Y ahora tienes que honrar esa segunda oportunidad.
Tienes que buscar ayuda, tienes que sanar, tienes que vivir, por Mateo, por Carolina, por ti mismo. Esa noche me quedé ahí, durmiendo en el piso al lado de la cama de Mateo. Necesitaba estar cerca de él, necesitaba recordarme a mí mismo por qué había bajado de esa baranda, por qué había elegido vivir. Cada vez que cerraba los ojos, veía el río oscuro. Cada vez que abría los ojos, veía a mi hijo dormido pacíficamente. La elección entre esas dos imágenes nunca volvería a ser difícil. A la mañana siguiente, Mateo despertó y me encontró ahí. Su cara se iluminó. «Papi, ¿qué haces aquí?» Le dije, te extrañaba tanto que tuve que venir a verte. Él se rió, saltó de la cama a mis brazos. Me abrazó con esa fuerza que solo los niños pequeños tienen. Le pregunté, Mateo, ¿te acuerdas de llamarme anoche? Me miró confundido. No, papi. Yo estaba durmiendo. Pero tuve un sueño contigo. Soñé que estabas triste y yo te decía que te amaba. Y entonces te pusiste feliz. Mi sangre se heló. Le pregunté con voz temblorosa, ¿qué más pasó en el sueño? Él pensó por un momento. Dijo, estabas parado en un lugar alto, y yo te decía que vinieras a casa. Y dijiste que sí. Y luego desperté y tú estabas aquí. Fue un sueño mágico, papi. Un sueño. Mateo había soñado conmigo en el momento exacto que iba a saltar. Había soñado que me decía que lo amaba. Que le dijera que vendría a casa. Y de alguna forma, a través de algún misterio que nunca entenderé completamente, ese sueño se manifestó como una llamada telefónica real que me salvó la vida. Le di un beso en la frente. Le dije, fue muy mágico, hijo. Muy mágico. Él preguntó, ¿podemos ir a casa ahora? Quiero que me leas un cuento. Le dije, sí, mi amor. Vamos a casa. Y te voy a leer todos los cuentos que quieras. Para siempre. Llamé a Carolina. Le dije que fuera a casa de sus padres, que necesitaba hablar con ella. Cuando llegó y vio mi cara, supo que algo fundamental había cambiado. Salimos afuera para hablar mientras Mateo desayunaba con la abuela. Le conté todo. El puente. El momento que iba a saltar. La llamada. La conversación con mi suegra. El sueño de Mateo. Ella lloró. Me abrazó tan fuerte que casi no podía respirar. Me dijo, perdóname por no haber visto lo mal que estabas. Perdóname por no haber peleado más fuerte por ti. Le dije, no es tu culpa. Yo te alejé. Yo construí los muros. Yo rechacé tu ayuda una y otra vez. Pero ahora la necesito. Necesito ayuda profesional. Necesito terapia. Necesito medicación si es necesario. Necesito sanar. Porque si no lo hago, desperdiciaré el milagro que me salvó anoche. Ese mismo día, un sábado, Carolina encontró un terapeuta de crisis que trabajaba los fines de semana. Fuimos juntos. Le conté todo al doctor. Sobre Ricardo. Sobre la humillación. Sobre los pensamientos suicidas. Sobre las visitas al puente. Sobre la llamada imposible. Todo. Él escuchó sin interrumpir. Cuando terminé, me dijo Andrés. Tienes depresión severa con ideación suicida activa. Necesitas tratamiento inmediato. Te voy a referir a un psiquiatra para medicación. Y vamos a empezar sesiones 2 veces por semana. También necesitas considerar un grupo de apoyo para hombres con depresión. No estás solo en esto. Miles de hombres pasan por lo que estás pasando, pero no tienen que morir por ello. Hay salida. Me recetaron antidepresivos esa misma tarde. El doctor me advirtió que tomarían semanas en hacer efecto. Que las primeras semanas podrían ser difíciles. Que los pensamientos suicidas podrían incluso empeorar temporalmente. Me hizo prometer que si sentía el impulso de hacerme daño, llamaría inmediatamente a la línea de crisis o iría a emergencias. Le prometí. Carolina prometió vigilarme. Nunca dejarme solo en esas primeras semanas críticas. El lunes, en lugar de buscar trabajo inmediatamente, me enfoqué en sanar. Cancelé todas las notificaciones de LinkedIn. Bloqueé a Ricardo en todos lados. Decidí que buscaría trabajo cuando estuviera mentalmente estable, no antes. Carolina me apoyó completamente. Me dijo, tenemos ahorros. Podemos vivir 6 meses con lo que tenemos. Usa este tiempo para sanar. Las primeras 2 semanas fueron las más difíciles. Los antidepresivos me daban náusea. No podía dormir bien. Los pensamientos oscuros venían en olas. Pero esta vez no los enfrentaba solo. Carolina estaba ahí.
Mi terapeuta estaba ahí. El grupo de apoyo estaba ahí. Y cada vez que el pensamiento de volver al puente cruzaba mi mente, miraba a Mateo y recordaba la llamada. Recordaba que algo más grande que yo me había salvado, y que desperdiciar ese regalo sería la verdadera cobardía. Después de 3 semanas, algo cambió. Desperté una mañana y el peso en mi pecho era un poco más ligero. No mucho, pero notablemente. Por primera vez en meses, pensé en el futuro sin desesperación inmediata. Pensé, tal vez puedo hacer esto. Tal vez puedo salir de este agujero. En terapia, trabajamos en desmantelar las creencias tóxicas que había internalizado. Que mi valor como hombre dependía de mi trabajo. Que pedir ayuda era debilidad. Que llorar era vergonzoso. Que fracasar profesionalmente me convertía en fracaso como persona. Todas mentiras. Mentiras peligrosas que casi me matan. Aprendí sobre el abuso psicológico en el lugar de trabajo. Que lo que Ricardo me hizo tenía un nombre. Mobbing. Bullying corporativo. Que no era normal. Que no era mi culpa. Que un jefe que deliberadamente humilla y destruye psicológicamente a sus empleados es un abusador. Punto. Y que las víctimas de abuso no son débiles. Son personas normales sometidas a crueldad anormal. Aprendí sobre la masculinidad tóxica. Sobre cómo nos enseñan a los hombres que tenemos que ser fuertes siempre. Que no podemos mostrar vulnerabilidad. Que proveer financieramente es nuestra única medida de valor. Y cómo esas enseñanzas matan. Literalmente matan. Los hombres tienen tasas de suicidio 4 veces más altas que las mujeres precisamente por esto. Porque cargamos el dolor solos hasta que nos destruye. 2 meses después de la noche del puente, empecé a buscar trabajo. Pero esta vez con una mentalidad diferente. No estaba buscando redimirme. No estaba buscando probarle nada a nadie. Estaba buscando un trabajo que me permitiera vivir, no solo sobrevivir. Un lugar donde fuera tratado con dignidad. Donde pudiera contribuir sin sacrificar mi salud mental. Encontré una posición en una compañía más pequeña. Gerente de cuentas, no gerente regional. Menos prestigio, menos salario. Pero mi nuevo jefe, Luis, en la entrevista me dijo algo que me hizo saber que era el lugar correcto. Me dijo Andrés, aquí valoramos a las personas primero. Los números son importantes, pero nunca a costa de la humanidad de nuestro equipo. Si tienes un día malo, me lo dices. Si necesitas un día de salud mental, lo tomas. Porque empleados saludables hacen mejor trabajo que empleados quemados. Empecé en marzo, 6 meses después de casi saltar. Los primeros días fueron aterradores. Cada vez que Luis me llamaba a su oficina, mi cuerpo entraba en pánico. Esperaba la humillación, esperaba la crítica destructiva, pero nunca llegó. Luis era simplemente un ser humano decente haciendo su trabajo. Eso era suficiente, más que suficiente. Con el paso de los meses, empecé a sanar realmente. No un día desperté curado. No fue así. Fue gradual. Imperceptible al principio. Pero un día me di cuenta de que había pasado una semana entera sin pensar en el puente. Luego 1 mes. Luego 2 meses. Los pensamientos oscuros seguían ahí a veces, como sombras en los bordes, pero ya no me controlaban. Mi relación con Mateo se transformó. Empecé a estar presente de verdad. Jugábamos después de la cena, leía cuentos cada noche, iba a sus partidos de fútbol los sábados, y cada vez que lo abrazaba, pensaba en lo cerca que estuve de perderme todo esto, de perderme verlo crecer, de perderme ser su padre. Esa gratitud nunca desapareció. Carolina y yo fuimos a terapia de pareja. Reconstruimos nuestra relación desde los cimientos. Aprendí a comunicar cuando estaba luchando en lugar de construir muros. Ella aprendió a insistir cuando yo intentaba alejarla. Renovamos nuestros votos 1 año después de esa noche. Mateo fue nuestro paje de anillos. Cuando dije acepto esta vez, significaba acepto vivir, acepto sanar, acepto ser vulnerable, acepto pedir ayuda. Hoy, 3 años después, la vida no es perfecta. Todavía tengo días malos. Días donde la depresión susurra mentiras. Días donde me siento inadecuado. Pero tengo herramientas ahora. Tengo mi medicación. Tengo mi terapeuta. Tengo mi grupo de apoyo. Tengo a Carolina. Tengo a Mateo. Y tengo el recuerdo de esa llamada imposible que me salvó cuando más lo necesitaba.
Trabajo como voluntario en una línea de prevención de suicidio ahora. Una noche por semana. Contesto llamadas de personas que están donde yo estuve. En ese puente metafórico o literal. Les cuento mi historia. Les digo que entiendo. Que no están locos. Que el dolor es real pero temporal. Que hay salida. Que hay ayuda. Que sus familias los necesitan aunque no puedan verlo ahora. Y les cuento sobre la llamada. Sobre Mateo. Sobre el sueño. Sobre el timing imposible. Y les digo que si Dios, el universo, lo que sea que está allá afuera, hizo lo imposible para salvarme a mí, también puede salvarlo a ellos. Pero tienen que quedarse aquí el tiempo suficiente para recibir su milagro. Porque vendrá. Tal vez no como una llamada telefónica, tal vez como una canción en la radio, un mensaje de texto de un viejo amigo, un extraño que sonríe en el momento exacto. Pero vendrá. Si se quedan. Hace un mes, Mateo cumplió 9 años. Le compré su primer teléfono como regalo. Cuando se lo di, se emocionó tanto. Me dijo, ahora puedo llamarte cuando te extrañe, papi. Le sonreí. Le dije, sabes, Mateo, necesito contarte una historia sobre una vez que me llamaste. Me senté con él. Y le conté la historia completa. Sobre el puente. Sobre qué tan enfermo estaba. Sobre su llamada. Sobre su sueño. Él me escuchó con ojos grandes. Cuando terminé, me preguntó, papi, ¿de verdad ibas a saltar? Le dije, sí, hijo. Estaba muy enfermo. Y pensaba que ustedes estarían mejor sin mí. Pero estaba equivocado. Estaba muy equivocado. Él pensó por un momento. Luego dijo, creo que Dios usó mi sueño para salvarte. Porque yo te necesito, papi. ¿Quién más me va a enseñar a jugar fútbol? ¿Quién más me va a leer cuentos con voces graciosas? Me reí. Lo abracé. Le dije, tienes razón. Dios te usó para salvarme. Y todos los días desde entonces, he estado agradecido de que contesté esa llamada. Él me abrazó de vuelta. Me dijo, te amo, papi. Eres el mejor papá del mundo. Las mismas palabras que dijo aquella noche. Las palabras que me salvaron. Ahora, cuando miro hacia atrás a esa noche hace 3 años, veo tantas imposibilidades alineándose perfectamente. Si hubiera saltado 10 segundos antes, la llamada habría llegado tarde. Si Mateo no hubiera tenido ese sueño específico. Si el teléfono no hubiera sonado exactamente cuando conté 9. Cualquiera de esas variables cambiando y yo no estaría aquí. No tengo todas las respuestas. No sé exactamente cómo pasó. Mateo estaba dormido. No había teléfono cerca de él. Y sin embargo la llamada existe en mi registro. Tuve una conversación coherente de 90 segundos con mi hijo que estaba profundamente dormido a 20 kilómetros de distancia. No tiene sentido. Desafía toda lógica. Pero pasó. Y me salvó. Y eso es todo lo que necesito saber. Que en mi momento más oscuro, cuando la lógica decía que terminar todo era la única salida, algo ilógico, algo imposible, algo más grande que cualquier problema terrenal, intervino. Usó la voz de mi hijo. Usó el sueño de un niño inocente. Usó timing perfecto, para recordarme que era amado, que era necesitado, que mi historia no había terminado. Si estás escuchando esto y estás en tu propio puente ahora mismo, literal o figurativo, necesito que escuches esto. Lo que sea que estés enfrentando, por imposible que parezca la salida, no es más grande que el poder que me salvó esa noche. Tu dolor es real. Tu lucha es real. Pero tu vida tiene valor. Tienes personas que te necesitan aunque no puedan expresarlo bien. Tienes propósito que todavía no puedes ver. Los antidepresivos funcionan. La terapia funciona. Hablar ayuda. Pedir ayuda no es debilidad. Es la cosa más fuerte que puedes hacer. Y si das ese paso, si buscas ayuda, si te quedas un día más, puede que recibas tu propia llamada imposible. Tu propio milagro en el momento exacto que más lo necesites. No te rindas un día antes de tu milagro. No desperdicies tu vida por un jefe tóxico, por un fracaso temporal, por un momento de desesperación que pasará. Porque al otro lado de ese momento, está potencialmente una vida que vale la pena vivir. Una vida de propósito. Una vida donde tu historia de dolor se convierte en esperanza para alguien más. Hoy trabajo. Amo a mi esposa. Juego con mi hijo.
Ayudo a extraños en su momento más oscuro. Y cada noche antes de dormir, escucho a Mateo decir, «Te amo, papi», desde su cuarto. Y pienso en lo cerca que estuve de nunca escuchar esas palabras de nuevo. Y estoy agradecido, tan increíblemente agradecido de haber bajado de esa baranda, de haber contestado ese teléfono, de haber elegido vivir. Tu momento puede venir, tu llamada puede sonar, pero solo si te quedas el tiempo suficiente para recibirla. Quédate, por favor, quédate. El próximo capítulo de tu historia podría ser el mejor de todos, pero solo lo sabrás si vives para leerlo. Ahora déjame pedirte algo. Si esta historia te tocó, si te hizo sentir algo, deja un amén en los comentarios. No solo como palabra religiosa, sino como declaración, como promesa de que vas a seguir luchando, que vas a buscar ayuda si la necesitas, que vas a quedarte un día más, que vas a hacer esa llamada para alguien más que la necesite. Dale like a este video. No por mí, sino porque en algún lugar ahora mismo hay alguien en un puente, alguien contando hasta 10, alguien convencido de que el mundo estaría mejor sin ellos. Y si el algoritmo de YouTube le muestra este video a esa persona, podría ser su llamada imposible. Podrías salvar una vida con un simple clic. Suscríbete a Verdades que Duelen porque vamos a seguir compartiendo historias reales de personas reales que pasaron por el infierno y salieron del otro lado. Historias que te recordarán que no estás solo, que hay esperanza, que vale la pena quedarse. Y si estás en crisis ahora mismo, no esperes. Llama a una línea de prevención de suicidio. En Estados Unidos es el 988. En México es el 800-233-405. En España es el 09-1406-1611. No importa dónde estés, hay alguien esperando para escucharte. Para recordarte que no estás solo, que tu vida importa, que esto va a pasar. 3 años después, Mateo sigue sin recordar haberme llamado esa noche. Para él es solo una historia que papá cuenta. Pero para mí es todo. Es la prueba de que cuando todo parece perdido, cuando la oscuridad es absoluta, todavía puede haber luz. Todavía puede haber esperanza. Todavía puede haber milagros. Gracias por escuchar mi historia. Gracias por quedarte hasta el final. Y si tú o alguien que conoces está luchando, comparte este video. Podría ser exactamente lo que necesiten escuchar hoy. Nos vemos en el próximo video. Y recuerda, tu historia no ha terminado. El mejor capítulo puede estar esperándote justo después de este momento oscuro. Vale la pena. Tú vales la pena. Siempre.